buenos días. Sí, sí. Bien. Entonces, buenos días a todos. Hoy les voy a platicar sobre un estudio de rotura de presa. No voy a entrar en muchos detalles sobre todo el proceso de modelación en sí, porque si les digo a qué cosas picarle en el programa me pueden quitar la chamba, entonces prefiero no. Bien, me gustaría empezar por resaltar la importancia de la minería como una actividad económica en la el contexto actual de la transición energética. Si bien las energías dependientes de los combustibles fósiles, gas natural, petróleo, etc., no van a desaparecer en el corto plazo, la realidad es que sí se puede controlar la dependencia, ¿no?, a través de fuentes de energía renovables. Y en ese sentido, toda la infraestructura que se necesita construir, todos los dispositivos, no sé, las baterías de los coches chinos que ahora invaden las calles, o las aspas de los aerogeneradores, o los paneles solares, son materiales que tienen que ser minados, ¿no? Salen de la actividad minera. La realidad es que, bueno, ustedes estarán de acuerdo conmigo, la minería históricamente ha sido una actividad controversial. Sin embargo, sí hay que reconocer a las empresas mineras, tanto nacionales como internacionales, que sí se han dedicado a mejorar las prácticas, a acatar nuevos estándares, incluso estándares globales desarrollados por la ONU, por ejemplo, incluso antes de que existan marcos regulatorios en los países donde operan, ¿no? Y entre las buenas prácticas, entre prácticas más responsables, más conscientes, más amigables con el medio ambiente, con las comunidades, están los estudios de rotura de presa, particularmente los estudios de rotura de presa de jales. Por jales entendemos todos los materiales que resultan, son los residuos de la actividad minera que no son aprovechables y que en la mayoría de las ocasiones son tóxicos. Entonces no se pueden disponer simplemente en cualquier lugar. Hay que construir unas presas muy grandes en muchas ocasiones que van a almacenar tanto material como horizonte de vida tenga una mina, ¿no? El problema es que cuando estas minas no están bien hechas o hay problemas en el proceso de construcción, de revisión, pueden pasar cosas de este estilo, ¿no? El caso de allá, de aquel lado, es una presa de jales que falló en Canadá. Pueden ver todo este material tóxico que resulta de la actividad, pues fue a dar a un lago, ¿no? El impacto ambiental es una cosa horrible. Esta de la derecha es una presa en Brasil. Entonces, lo que quiero que vean es que este tipo de cosas ocurren tanto en países ricos como en países no tan ricos. Puede ocurrir en cualquier lugar. Y el impacto que tiene ambiental, en este caso de la presa de Brumadinho en Brasil, que de hecho todos los archivos están disponibles en línea para que uno los consulte, porque es un caso de referencia, pues se cobró muchas vidas. O sea, no es una cosa menor. De hecho, si ven el video, escriban Brumadinho en YouTube, van a ver, en menos de 10 segundos la presa falla. En un día soleado, ni siquiera estaba lloviendo, ¿no? Es una cosa muy seria. Entonces, ¿en qué consisten las generales de un estudio? Estos les llaman a estos estudios normalmente DBA, por sus siglas en inglés, Dam Break Analysis, y consiste de un montón de cosas, toda esta lista, ¿no? No pongan atención a todo eso, simplemente nos vamos a enfocar en lo que está en rojo, que es el modelado propiamente, ¿no? Pero es un trabajo multidisciplinario que incluye a ingenieros geotécnicos, ingenieros estructurales, ingenieros ambientales, por supuesto, geólogos. Involucramos a mucha gente en este tipo de estudio porque, como pueden ver, las consecuencias no son menores, ¿no? Bien, entonces, la presa de la que les voy a hablar es un proyecto en el que a mí me tocó trabajar. Por una cuestión de confidencialidad con el cliente, no les puedo revelar exactamente dónde está, pero está dentro de ese círculo, ¿no? En una zona, si quieren los acercan conmigo y les digo el estado por lo menos, ¿no? Pero es una zona semiárida, vegetación escasa, temporada de lluvias de junio a septiembre, 500 milímetros al año de lluvia aproximadamente, ¿no? Es una zona seca, ¿no? Pueden identificar. Ahora, para poder explicar la presa de jales hice este esquemita. Aquí nosotros tenemos el depósito, la presita, ¿no? Y esta presa almacena aproximadamente 850,000 metros cúbicos de jales. No es una presa muy grande, es una etapa de una presa que va a ser mayor,
¿no? En su altura máxima, en la sección máxima tiene 24 metros de altura. Los jales habitualmente no se colocan de forma horizontal, se colocan con una pendiente, de modo que la pendiente con el bordito forman un espacio donde se va a almacenar el agua, que en este caso no tiene que ser muy grande porque es una zona seca, ¿no? La capacidad máxima de agua es de 68,000 metros cúbicos. Si fijan, en términos absolutos no es mucho, ¿no? Aquí está en planta, si lo vemos en planta, el bordo, no puedo poner la foto satelital, se van a tener que conformar con la topografía. Está el bordo que rodea las tres direcciones cardinales, el norte está hacia arriba, al sur lo bordea el terreno natural y, por ejemplo, aquí estoy viendo a mi profesor de hidráulica de la universidad. A lo mejor no sé cuántos de ustedes sean ingenieros hidráulicos, pero si ven esto, debe resultarles a una situación que escandaliza, ¿no? No hay vertedor, una presa sin vertedor, ¿no? De repente se empiezan a levantar las cejas, ¿no? ¿Cómo puede ser que construyas una presa que no tiene vertedor? Bueno, no es casualidad. Primero, el espacio era limitado, las condiciones topográficas no son ideales, entonces lo que se decidió es calcular una superlluvia, una precipitación máxima probable distribuida en 72 horas. Es una cosa absoluta, es el diluvio universal. En este estado, donde está esta presa, es muy difícil que realmente ocurra esa lluvia, entonces se le dio esa capacidad y se espera que nunca vaya a pasar nada, ¿no? Estas presas habitualmente están cubiertas con un liner, con una geomembrana, para que todo el material que está almacenando no infiltre nada al terreno natural. Y luego, si ustedes ven esto, van a decir, oye Pepe, qué cosa tan simpática, poco acomodan los jales así perfectamente con una pendiente. La realidad es que no, esto es parte del estudio que se hace para poder determinar qué volumen va a salir de la presa en el escenario de una rotura hipotética. Se asume, de acuerdo con los estándares globales, una pendiente del 5%. Entonces, donde se asume que va a ocurrir la falla, que en este caso yo asumí el lado este, y ustedes van a decir, bueno, es que el norte es más grande, sí es probablemente que en el norte la presa sea más alta, pero sucede que de este lado está la planta de procesos de la mina. Entonces, si se rompe hacia acá, hay más riesgo, hay más pérdida, pues, ¿no? Entonces, se traza a partir de donde se asume que va a ocurrir la rotura, un cono en todas direcciones con 5% de pendiente, y se asume que únicamente lo que está arriba de ese cono, de ese plano de falla, va a ser lo que saldría, el volumen que saldría en una falla hipotética. Lo que está abajo permanece allá adentro. De acuerdo con el estándar global, es un criterio conservador, ¿no? Bien, entonces el modelo se desarrolló en el entorno Flow 2D, que es muy común para este tipo de estudios. Tiene la particularidad de que permite la modelación de flujos no newtonianos, porque la concentración de los jales, ahí en ese fluido que se forma al interior de la presa, no da lugar a que se comporte como agua, se comporta completamente diferente y de hecho se hace un estudio de reología y se introduce las variaciones del esfuerzo cortante para que fluya estos jales y la viscosidad como función de la concentración. El modelado se hace en dos partes. Primero se modela propiamente la brecha, de esa brecha se obtiene un hidrograma de salida, que es con lo que se alimenta después el modelo de propagación de inundación hacia aguas abajo. Entonces, aquí mucho texto, pero bueno, les platico. Se desarrollan, de acuerdo con los criterios de la Asociación Canadiense de Presas, dos escenarios hidrológicos. Un escenario de condiciones hidrológicas extremas, en las que se asume que la presa está llena de jales, llena de agua, y encima está ocurriendo el evento de 100 años de periodo de retorno distribuido en 24 horas. El diluvio, ¿no? El otro escenario es el escenario que le llaman de sunny day, ¿no? Día soleado, pero en realidad son condiciones promedio. Se asume que sí la presa está llena de jales, pero el nivel del agua, del estanquito que se forma arriba, está en niveles promedio, no es el máximo, ¿no? Y aguas abajo se asume, por ejemplo, para el escenario lluvioso, que están corriendo por los cauces el gasto de los 100 años de periodo de retorno, o sea, mucha agua, y en el otro, condiciones promedio, que en este estado, donde está esta presa, se asumió cero, porque es seco, ¿no? Se asume que la presa colapsa, que el mecanismo que dispara, que ocurra esta falla, es una falla de la cimentación, ubicada en el borde oriente, ya les expliqué por qué. El cono de falla es 5% y además del volumen de jales que se considera que sale junto con el volumen de agua que se supone que está ahí almacenado, debe sumársele el pedazo del bordo que se va a ir también, ¿no? Cuando tenemos una presa chiquita como esta, ese volumen sí pinta, sí tiene un porcentaje importante. En presas muy grandes, me ha tocado trabajar con unas presas de jales en Brasil, por ejemplo, que almacenan millones y millones y millones de metros cúbicos, lo que aporta la brecha es nada, ¿no?
Entonces, ahí un poco de criterio, ¿no? Bien. Más o menos así se ve el modelo cuando está corriendo, ¿no? Se debe introducir la geografía, la topografía, ¿no? Se hace a partir de un archivo de puntos. El Flow 2D tiene la particularidad de que genera mallas para el análisis de datos espaciales. La topografía se asigna a estas mallas de modo que cada cuadrito tiene una elevación promedio asociada, ¿no? Con lo que se modela el terreno. En este caso elegí una malla de 5 metros, creo que es un tamaño decente, una simulación a lo largo de 24 horas. Y esto del proceso iterativo es interesante porque se pone la topografía, se ponen los jales, se pone el agua, ¿no? Pero si yo le doy run, le doy correr al modelo, no pasa nada. Necesita el modelo algo que provoque que la falla ocurra. Entonces le da un hidrograma de juguete, los gringos le llaman el dummy hydrograph, ¿no? Y entonces le da un hidrograma en el que se mete, no sé, 1 metro cúbico por segundo, menos, ¿no? 0.1 metros cúbicos por segundo, de tal manera que el nivel del agua en el tanquecito sube y eso provoca que ocurra la falla y entonces ya se modela la brecha. El problema de eso es que al agregar un hidrograma de juguete estamos cambiando el volumen que nosotros habíamos calculado al principio. Entonces hay que jugar con el nivel del agua al interior del bordo para que al final el hidrograma que yo obtenga de salida coincida con el volumen que estoy estimando desde el principio, ¿no? Y ese proceso es súper tardado, ¿no? Bien. Una vez que obtengo el hidrograma de salida, tengo que modelar hacia aguas abajo. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué tiene esta forma tan horrible? De entrada, la topografía es malísima, ¿no? Pero era la topografía que teníamos disponible de fuentes oficiales, ¿no? Nada más teníamos topografía de detalle de la zona donde está el bordo. Y no sé, creo que aquí no se puede ver con mucha claridad, pero es un terreno planísimo. Entonces, para determinar el dominio de cálculo, para determinar hasta dónde se debe estimar la inundación, fue un rollo, porque hacíamos la primera corrida, se desparrama el agua para todos lados y llega a los límites del dominio de cálculo. Y entonces se forma un tirantito y eso ya no está reflejando lo que pasaría en la realidad. Entonces había que, bueno, a ver, dale más. Al final, la identificación de este cauce así entre comillas, porque la zona es completamente plana, fueron 12 kilómetros y vean, estos son secciones transversales para llevar un control de la atenuación del pico a lo largo de los kilómetros. Fíjense el ancho que tienen, kilómetros y kilómetros, porque de otra manera no se podía visualizar lo que estaba pasando con la inundación. Ok, ¿qué se obtiene? Del modelo de la brecha se obtiene una cosa de este estilo, un hidrograma común y corriente, un hidrograma muy bonito. El azul corresponde a las condiciones lluviosas, el rojo corresponde a las condiciones promedio, ¿no? Sí hay una diferencia sustancial en el gasto, ¿no? Como pueden ver, y aparte ocurre muy rápido el pico, ¿no? 0.30 horas, ¿cuánto es eso? 18 minutos, ¿no? Es muy pronto. En el caso de la propagación de aguas abajo, esto es lo que se obtiene para el caso lluvioso. Fíjense cómo, no sé si alcanzan a ver, aquí abajo está la presa, se rompe la presa, se introduce este hidrograma que vieron ustedes ahorita y se va. Vean la extensión que tiene esa inundación. Ahora, aquí hay que manejarlo con cuidado. El hecho de que nosotros observemos esta inundación tan extensa, pues no recuerdo la extensión, pero es una cosa brutal, no quiere decir que sea potencialmente peligrosa para las poblaciones aledañas o para los trabajadores de la mina, puesto que se atenúa muy rápido el pico. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí, por ejemplo, por acá, sí vemos que la inundación llegó hasta allá, pero a lo mejor es un tirante de 20 centímetros, de 15 centímetros. No es peligroso en términos de la inundación propiamente. Tiene otras implicaciones de tipo ambiental, ¿no? Eso sí. Pero en términos de me va a llevar la corriente y se va a llevar el coche, va a inundar las casas, no hay riesgo de eso, ¿no? Hice aquí un acercamiento para que vean, ¿no? Una vez que se rompe la presa, ¿qué es lo que pasa aquí? Sí hay un poco de daño a la planta de proceso, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Cuando se construye la siguiente fase, que va a ser un bordo más grande por acá, entonces este análisis se tiene que volver a hacer, porque entonces sí puede ponerse en peligro lo que sea que esté ahí, ¿no? Ahora, en este caso, bueno, salió hasta allá, pero la cuestión es, bueno, ¿cómo decides
hasta dónde vas a modelar. Por ejemplo, en este caso yo modelé 12 kilómetros aguas abajo de la presa. Pero nada más por decirles un número, me tocó participar en un proyecto para Brasil, donde la modelación fue 105 kilómetros aguas abajo, ¿no? ¿Cómo decides cuándo es? Bueno, el criterio que nosotros utilizamos es, vamos viendo a cada kilómetro, cada una de estas líneas amarillas corresponden a secciones transversales a cada kilómetro del cauce aguas abajo de la presa, y entonces vemos la atenuación del pico en cada una de ellas. Y cuando la atenuación ya se parece mucho a los gastos base, decimos, bueno, aquí ya se puede considerar que los efectos ya se difuminaron, ¿no? Ahí se acaba. Aquí fue complicado porque pues yo me podía seguir a lo mejor los 12 kilómetros y hubiera visto todavía una extensión más de la mancha de inundación, pero también los efectos eran tan, en términos de velocidad, en términos de tirante, era tan poquito que ya se dispuso que este era el caso. Ahora, si yo quitara el aporte de la presa, lo que aportan los jales, el agua del estanquito de la presa, el volumen de la presa misma, yo vería que es una cosita de nada y que realmente esta inundación está asociada a la tormenta de 100 años que se consideró al principio. Y esto lo podemos ver fácilmente cuando lo comparamos con el otro escenario de las condiciones promedio, el sunny day. Ahí está. Uy. Ahí está. Ahí sí lo alcanzaron a ver. Ahí está, ¿no? Bueno. Ahí están los hidrogramas de propagación. A ver, nada más de volada hablamos de esto, ¿no? Este es el hidrograma que nosotros vemos en la primera sección, ¿no? Inmediatamente a la salida. Y luego, al primer kilómetro, vean la atenuación. Entonces, ya de entrada podemos hablar que en términos de la inundación y de la velocidad, es muy efectivo este caucecito para atenuar los picos. Y después me decir, oye Pepe, pero ¿por qué después yo tengo hidrogramas que se ven como más arriba que la primera sección? ¿Por qué no veo una atenuación ahí? Bueno, lo que pasa es que esta es una cuenca muy grande y tiene aportes en diferentes lugares, aguas abajo de donde está ocurriendo la rotura. Entonces, pues sí es normal que los gastos aumenten, ¿no? Y que aún en ausencia de la rotura de la presa y los aportes de estos volúmenes de jales, etc., nosotros veríamos una cosa muy similar. Ahora, en el caso del día soleado, si falla la presa en día soleado, la concentración de los jales es tanta para la cantidad de agua que se tiene almacenada que sale y llega al primer kilómetro y ya se paró. Y se queda todo el material ahí, ¿no? Entonces, sí, para este caso en particular, los análisis sugieren que no hay mucho riesgo para las poblaciones aledañas. Sin embargo, eso no quita que para todas las presas de jales un estudio similar deba hacerse, porque hay lugares donde sí puede ser muy grave. Les decía, este caso de 105 kilómetros, porque sí hay mucho peligro ahí abajo, ¿no? Entonces, en general, este tipo de estudios ayuda a evaluar los impactos tras una rotura de presa de bordo hipotética. Esa palabra es muy importante. Siempre tenemos que asumir que las cosas se van a hacer bien y que estos son escenarios catastróficos hipotéticos, ¿no? Siguiente, ayuda a la evaluación de eso, PAR y PLL, es el Population at Risk y Potential Loss of Life. Existen unas metodologías del USBR o de la Asociación Canadiense de Presas que permiten determinar, de acuerdo con el riesgo se obtiene con estos mapas de inundación, se multiplica el de tirantes máximos por el de velocidades máximas y se ubican los focos rojos y con unas formulitas, con unos factores, se determina cuál es la pérdida potencial de vida, ¿no? en esos sitios. En este caso particular, pues estos análisis arrojan que no hay pérdidas potenciales de vida, sí puede haber daños ecológicos importantes que habría que revisar. Y la idea de todo esto es que se implementen planes de respuesta, planes de mitigación de efectos ecológicos adversos. Y porque cuando pasa, por ejemplo, cuando pasó la de Brumadinho, las autoridades se pasmaron y nadie sabe qué hacer, ¿no? Porque nadie esperaba que eso fuera a pasar. Pero si ya lo esperamos, si ya sabemos cómo se puede comportar, entonces eso nos da pie a que podamos implementar planes pues, de respuesta, planes de contingencia, ¿no? Y pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, maestro Bonilla. Estaremos atentos a alguna pregunta, comentario de los participantes. Gracias. ¿Qué tipo de estudios se pide para una evaluación de impacto ambiental? Sí. No. Es un poquito de todas las cosas. En realidad no hay mucha normativa alrededor de esto. Por lo menos en México creo que las normas que rigen son las NMX, no son NOMS, ¿no? Sin embargo, las autoridades ambientales, no solo en México, en todos los países, están poniendo muy pesadas con este tipo de cosas porque tiene que ser una cosa que se tiene que hacer, ¿no? También, piden por lo menos… es que no está normado, pero se rigen por las recomendaciones de la Canadian Association o el USBR o ahora el estándar global de relaves, que apenas lo crearon en 2020, ¿no? Realmente toda la metodología y esto del cono de 5% de falla son recomendaciones muy recientes, ¿no? Pero sí ya se está trabajando para que se vuelva una cosa absolutamente fundamental como parte de los estudios preliminares del desarrollo de un proyecto de este tipo. Gracias. ¿Algún otro comentario? Maestro, gracias. Muchas gracias.